Listo, traders. Pues ya vamos a grabar la sesión. Esta noche vamos a hablar sobre fundamentales. ¿Qué es esto de las fundamentales tan notadas o tan escuchadas a la hora de pues meterte en todo esto del trading? Todo el mundo habla sobre el análisis técnico, sobre el gráfico, sobre cómo identificar o interpretar lo que las velitas o el precio nos está diciendo. Pero hay algo muy importante que no muchas personas hablan cuando van iniciando, es normal, porque casi no se conoce de ello. Es más conocido cuando vas iniciando, pues que tienes que ver un gráfico, y en el gráfico el precio se está moviendo y es lo que analizamos. Pero curiosamente se está dando en este momento algo, espero que sea sobre el tema, si no, ya hablaremos de esto después. Pero curiosamente hay veces que hacemos nuestro análisis técnico, y revisamos y se presentan cosas como esta, que son velas impresionantemente fuertes. Inclusive vimos cómo de repente esta vela llegó acá, se cayó, luego regresó, empezamos a ver las sombras superiores y sombras inferiores bastante largas, cuerpos de indecisión, pero con muchísimo poder, tanto alcista y bajista en una misma vela. Entonces, todo esto raro que es cuando decimos, ¿qué pasó? Aquí el mercado está loco, ¿qué está sucediendo? Yo tenía un análisis en el cual esto iba a lo mejor pegar aquí, iba a tomar en un soporte, en una resistencia, y después iba a caer, pero de repente no sucedió y rompió todo mi esquema, rompió todo mi análisis. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, hay mucha gente que no le gusta tomar en cuenta el análisis fundamental, hay gente que no toma en cuenta el análisis técnico, son diferentes formas de operar. Recuerden que a la hora de estar haciendo trading hay muchísimas formas, estrategias de operar nuestros gráficos. ¿Cuál es la mejor? La que más te funciona a ti. La que yo recomiendo es simplemente complementar el análisis tanto con análisis técnico como análisis fundamental. Ya hablamos un poquito, qué es esto del análisis fundamental. Hemos hablado que son las noticias. Como saben, el precio, la economía, las monedas se mueven por la oferta y la demanda, pero también se mueven, ¿por qué? Porque esto no se está moviendo solito, esto se está moviendo porque la gente está comprando y la gente está vendiendo. Y no tanto, o no solamente la gente, sino hay instituciones, hay países enteros que están también operando, al igual que nosotros, hay países enteros, grandes instituciones bancarias que también están haciendo forex, están haciendo trading. Obviamente esas instituciones o los países son los que hacen que se mueva esto. Si nosotros juntamos todo el dinero del grupo, ¿no? Por ejemplo, del Movimiento Internacional de Inversionistas, que ya somos más de 1000 personas, somos como 1080, 1090 personas, y cada quien pone $1000 y le hacemos una compra, por ejemplo, en este par, al euro australiano, no vamos a mover para nada el mercado. No lo vamos a mover nada, porque en esto se mueven trillones de dólares para poder moverlo. Entonces, los que tienen el poder son los grandes tiburones, como se le menciona, los grandes tiburones. Y esos grandes tiburones son los que meten muchísimo dinero en todo esto que es Forex. Entonces, si hay una noticia en el cual algún país hizo algo, o alguna noticia donde, por ejemplo, un país se declara en bancarrota, o va a estallar una guerra, o hubo un desastre natural, algo, una noticia importante que esté impactando la economía de alguno de los países en los cuales estamos analizando, por ejemplo, en la Unión Europea, o en este caso el dólar australiano, si pasan algo que afecta al dólar australiano, o algo que afecta al euro, se va a ver reflejado en esto. ¿Por qué? Porque la gente va a reaccionar ante la noticia, y si, por ejemplo, hay una noticia que va a fortalecer el euro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las grandes instituciones van a comprar este par, y lo que va a suceder es que vamos a ver esto, que sube, y entonces cuando vemos que sube, es cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros como pequeños pececitos dentro del mercado gigantesco, este océano que es Forex, nos vamos con los grandes tiburones. Pero cuando hay estos fuertes movimientos, se deben a dos cosas, principalmente noticias, que es el análisis fundamental, cuando una noticia impacta fuertemente, ya sea en este caso al euro o al australiano, en este caso por el horario, que son las 10:20, hora local de la Ciudad de México,
el mercado de Australia, Sydney, está abierto. Entonces hay noticias ya programadas dentro del mercado de Australia y pues dentro de esas noticias el mercado va a reaccionar, las corporaciones van a reaccionar, los inversionistas van a reaccionar. Si hay alguna noticia que afectó, en este caso lo que se está viendo es que hubo alguna noticia que afectó el dólar australiano porque se desplomó. Si se cae el euro, perdón, si se cae el dólar australiano, el euro se fortalece en este par. Por eso mismo es que vimos que la gráfica subió. ¿Sale? Entonces, ahí cuando esto sucede es porque en este momento el mercado está vivo, el mercado está abierto y el australiano hay noticias programadas y eso hace que reaccionen, ¿vale? Esa es la primera parte en la cual puede suceder o por el cual se mueve tan fuertemente un gráfico por las noticias que vamos a llamar análisis fundamental o noticias fundamentales, como más les guste. Y la otra parte tiene que ver con la manipulación del precio. Como saben, o si no lo saben, estos brokers que se llaman, por ejemplo, IQ Option, o hay otros brokers, no voy a mencionar nombres, porque es el que tenemos en este momento, pero se les llama creadores de mercado, o los famosos market makers. También como conocemos algunos brokers, hay diferentes brokers, los que son creadores de mercado, y hay otros que después vamos a hablar de ellos, pero nos vamos a enfocar en este momento en los creadores de mercado, que son en los cuales literalmente yo pongo una opción, en este caso, pues ya sabemos que opciones binarias no estamos comprando como tal, pero si nos vamos a Forex, ahí sí, ¿no? Si yo hago una opción de compra en los creadores de mercado, automáticamente mi posición se va a ejecutar. Y en el otro tipo de brokers, cuando yo ejecuto una opción de compra, por ejemplo, hasta que no aparezca alguien y me diga, yo compro tu posición, no se va a ejecutar. Por eso es que la mayoría de personas cuando vamos iniciando en este mundo, lo hacemos en brokers creadores de mercado. Pero bueno, ese es un tema muy aparte que da para inclusive otra capacitación, el tipo de brokers que existen, que son los creadores de mercado y los famosos, si no me equivoco, son los SN o ACN, no me acuerdo muy bien, creo que son SN. Bueno, son otro tipo de brokers, son un poquito más pro, son como para la gente ya más experimentada, que no le gustan las manipulaciones, porque vamos a enfocarnos o vamos a ver muchas manipulaciones en este tipo de brokers, ¿vale? Pero bueno, ese no es el tema de esta noche. Vamos a ver lo de las fundamentales. ¿Cómo poder predecir o no predecir? ¿Cómo poder no quedar atrapados en estos movimientos volátiles tan fuertes? Porque imagínense, yo les pongo el siguiente panorama. Yo estoy viendo aquí prácticamente una zona de flip. Ahí tengo una resistencia y aquí tengo un soporte. Prácticamente el precio quedó atrapado en este canal, un canal lateral. Entonces, cuando yo veo que el precio está por aquí, veo que el precio está pegando aquí, yo inclusive podría tomar una operación en venta, podría hacer una operación a baja, a lo mejor unos 3, 4 minutitos, esperando que como ya estamos en el máximo de nuestro canal, o sea, pegando la resistencia, la probabilidad lo ha dicho el precio, vean, llega a nuestro tope y baja, llega a nuestro tope y baja. Entonces la probabilidad de cuando llega el precio al máximo de nuestro canal es de que baje. Pero ¿cómo saber o cómo poder no quedar atrapados en esto? Imagínate, pones una posición de baja esperando a que vaya buscando la parte inferior de nuestro canal y de repente, ¡pum!, se nos dispara y nos saca la posición perdedora. Y eso se puede, ¿cómo decirlo? Podemos estudiar la parte para que no podamos quedar atrapados. Obviamente, si aquí la noticia a lo mejor hubiera sido positiva para el australiano, el precio se hubiera ido para abajo y hubiera sido bueno para nuestro análisis técnico, ¿no? Pero muchas veces no es así. Por eso mismo es que vamos a tener 3 tipos de noticias: baja volatilidad, mediana volatilidad y altísima volatilidad. Esta noticia, si es que así fue, ahorita vamos a revisarlo. Si aquí hubo una noticia, fue una noticia de mediana a alta volatilidad. Cuando tenemos un mercado de mediana a alta volatilidad, la recomendación es no operarlo. No se opera por nada si estás haciendo opciones binarias. Como estamos haciendo operaciones a muy corto tiempo, vean este movimiento y todavía no se termina. Ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutos y sigue con mucha volatilidad el mercado.
Por eso mismo es que, como nosotros por lo regular en opciones binarias hacemos operaciones de menos de 15 minutos, no se recomienda operar. Inclusive hay algunas herramientas que pueden encontrar en internet, se llaman semáforos de Forex o semáforos de mercado, y literal es un semáforo con el color verde, amarillo y rojo. Cuando está en verde, tienes prácticamente licencia abierta para que operes. Si se pone en amarillo es porque va a haber noticias, así como medio peligrosonas, en donde la volatilidad esperada es una volatilidad mediana, y donde se pone en rojo es peligro, no operes, vienen noticias importantes. Hay dos tipos de noticias dentro de este análisis fundamental. La primera, y es la que vamos a estudiar nosotros, es las noticias ya programadas. Todos los países, todas las economías tienen noticias programadas dentro de su agenda, en la cual, por ejemplo, mañana vamos a decir cuál fue el Producto Interno Bruto de México en este semestre, ¿no? Por ejemplo. Y ya está programado para que esa noticia salga y todos los que estudian pues finanzas y economía tengan en cuenta esto y puedan estar pendientes de la noticia. Esas noticias programadas, ya hay algo que se llama calendario económico, que en este momento les voy a enseñar cómo accesar a ellos. Te vas a internet y bueno, primero te recomiendo que bajes esta aplicación que se llama FXOs. Dejen que cargue, esta cosa está un poco lenta. Ahí está. Te recomiendo muchísimo que descargues esta aplicación, FXOs, porque esta aplicación, además de que te da un mapa para que veas aquí arriba, vamos a usar esta herramienta para que se vea. Acá arriba te dice las horas, vean, las 12, la 1, las 2, las 3, o sea, ahí te dice la hora en la cual, pues las 24 horas del día, ahí aparece en la parte de arriba, te aparece la hora en la cual estás en vivo, por ejemplo, esta línea es la que te dice el horario en vivo en el cual te encuentras y en qué mercado estás. Esta aplicación inclusive les sirve muchísimo a las personas que dicen, es que yo no sé con qué moneda voy a operar, porque me dicen que me recomiendan operar con mercado con volumen. Y cuando hay mercado con volumen es porque la moneda de ese mercado está abierta en ese momento. Por ejemplo, vamos a agarrar este ejemplo. Si yo veo que está Londres abierto, ¿qué moneda creen que esté con mucho volumen? Obviamente la moneda de Londres, ¿no? La libra es la que va a tener muchísimo movimiento. O sea que todos los pares que contengan el GBP, que es la libra, va a tener buen movimiento, va a estar en tendencias alcistas, bajistas, momentos laterales, pero va a tener mucho movimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en este horario con todo lo que tenga que ver con el yen y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el dólar neozelandés o el dólar australiano? Pues lo más seguro es que estos pares, inclusive el yen, el australiano yen, lo vamos a poder ver lateral, el cual tiene un volumen muy bajito. Vamos a ver velas bajitas, velas cortitas. ¿Por qué? Porque su mercado está apagado, está cerrado, y en ese momento el mercado que está abierto es Londres y Frankfurt. Ahí vamos a poder encontrar movimientos también con el euro. Entonces, eso te va a servir demasiado a la hora de hacer tus operaciones, porque vas a poder ver el mercado que esté abierto, cuánto tiempo falta para que cierre, en qué momento abre el siguiente mercado, y también te va a servir demasiado para que los momentos que son mejores para hacer trading es cuando se traslapan mercados. Vean, por ejemplo, desde las 2 de la mañana tenemos un traslape de Tokio y Sydney, y prácticamente acaba a las 10, ¿no? A las 10 ya prácticamente cierra Sydney, pero sigue Tokio. Entonces, a las 11 ya se traslapa Londres, Tokio y Frankfurt. Y luego a las 5 a las 4 de la mañana tenemos este traslape, y ustedes pueden ir viendo toda esta parte. Pero bueno, algo que me gustaría que ustedes vean, bueno, esto es todo lo que tiene. También tiene un gráfico, un procesador de gráficos para que puedan hacer su análisis técnico. Pero lo más importante que yo observé, bueno, también tiene una calculadora de pips, por si no sabes calcular todo esto de los pips. Pero lo más importante es esto, que tiene un calendario de Forex. Si se dan cuenta, aquí te dice el día, te dice la hora, qué divisa va a ser afectada, el impacto que va a tomar y la noticia, qué noticia van a dar. Ahí te está dando la información. Mira, por ejemplo, aquí dice que a la 1:30, a la 1:03 AM va a haber una noticia que va a afectar al dólar neozelandés, va a tener un impacto medio, y aquí te dice qué
la confianza de los negocios de no sé qué, ¿no? Ahí aparece la noticia. Y por ejemplo, aquí tenemos otro, las 7:30 AM. Hay una noticia que va a afectar al dólar australiano. Esta es de gran impacto, vean, high. Inclusive lo ponen en rojo porque va a ser un gran impacto. Lo que les comentaba, el semáforo. En rojo, no operes en ese momento a las 7:30 AM porque va a haber una noticia o alguna conferencia que va a afectar muchísimo. Ahí van a tener este calendario. Es muy bueno y lo van a tener prácticamente en su celular. Es una aplicación muy didáctica, bastante interesante. Pero bueno, no solamente se basan en un calendario. Yo me baso en este y aparte tengo otro. El otro, van a ir a la página de investing.com. En investing.com es una de las páginas más utilizadas para todo lo que es de economía, todo lo que es de Forex, noticias, mercado, calendario económico. Hay un montón de cosas que pueden ver en investing.com. Yo se los recomiendo también muchísimo. Ya que estén en investing.com, aquí en noticias, ponen acá noticias, y abajo viene un calendario económico. Le damos a dar clic aquí en calendario económico y ya te va a salir esto que tenemos en pantalla. Vamos a ver que cargue un poquito, está como un poco trabado esto. Como tiene tantas noticias y mi computadora está tan ya viejita, yo creo que... Bueno, no, mi computadora no es viejita, pero yo creo que ya le metieron un virus o algo, porque antes no estaba así de lenta. Pero bueno, ese es tema de otro momento. Vamos a bajar un poquito. Y vean, tenemos algo muy parecido a lo que estábamos viendo en el calendario de FXOs. Ahora lo que voy a hacer es, voy a bajar. Son las 10:30. Y hubo una noticia, vamos a ver cuáles son las últimas noticias que tengo. Vean, vamos a analizar esto. Aquí es muy parecido. Viene la hora, viene la divisa, viene el impacto que va a tener. Aquí lo miden con toritos, de 1 a 3 toritos. Viene el tipo de noticia que se va a dar y vienen unos datos. Vamos a analizar un poquito eso, ¿va? Vamos a ver. Por ejemplo, a las 7:30 o a las 19:30 hubo una noticia que afectó el dólar australiano. Tuvo un impacto medio porque tenemos dos toritos, impacto medio, y la información que se dio fue un IPP trimestral. Tercer trimestre se dio esa información y esto es importante. Vean, aquí en la columna de hasta la derecha dice que fue el análisis previo. O sea, el último dato que se dio sobre el IPP trimestral, o sea, del segundo trimestre, y dice que fue un dato de 0.5%. No hay que entender mucho esto. Lo que hay que entender es la previsión. Ellos prevén que el siguiente dato, o sea, que el dato, por ejemplo, del tercer trimestre, sea de 0.04%. Vean qué es lo que pasó. Eso es lo que se prevé. Todos los analistas dicen que va a caer un poquito. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cayó más de lo que se preveía. Esto es lo que hay que entender. La primera columna y la segunda es lo que hay que entender. Porque si los datos caen por debajo de lo que prevén, en la mayoría de los casos es negativo para la divisa. En este caso se cayó más, se cayó inclusive el 50%. Ellos esperaban que cayera prácticamente 0.1%, pero cayó 0.2%. Cayó a 0.2 y por eso lo ponen en rojo. Eso es negativo para el australiano y por eso es que el australiano se cae y todos los pares que tengan el australiano en la derecha van a tener una gráfica alcista, se va a ir hacia arriba. Y todos los pares que tengan el australiano del lado izquierdo van a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el australiano perdió poder. Perdió poder. Ahora vamos a ver otro, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, el yen. Hubo una noticia a las 6:30 del yen, mediano impacto, o sea que sí va a haber volatilidad ahí. Y la noticia era la inflación de Tokio anual del mes de octubre. Volvemos a lo mismo, la previsión o el previo era, antes tuvo el 0.5% y ellos preveían que iba a ser el 0.5%, se iba a mantener igual. Pero cuando sale la noticia a las 6:30, el dato superior, hubo mayor inflación.
Entonces, eso es una noticia positiva para el yen y por eso es que lo ponen en color verde. Ahí, ¿qué significa esto? Que como fue positiva para el yen, entonces todos los pares que el yen esté del lado derecho van a bajar, porque el yen tuvo poder alcista. Entonces, donde esté el yen a la derecha va a bajar y todos los pares donde el yen esté a la izquierda van a subir. Recuerden, divisa primaria, la divisa primaria es la que lleva prácticamente la dirección principal. A ver, no sé si por ahí todos estén bien. Les recuerdo, voy a ver las dudas hasta el final para que vayan apuntándolas, las vayan poniendo en el chat, para que no nos distraigamos. Recuerden, la videollamada luego suele terminarse muy rápido. Y si se acaba, iniciamos de nuevo con otra videollamada para resolver dudas. Entonces, ahí está, prácticamente pueden ver las noticias. Vean, aquí les dice las noticias de ayer, las de hoy, las de mañana. Pueden ver las de esta semana, las de la próxima semana. Son las noticias agendadas. Jueves 26 de octubre, desde la 1 a.m. hubo noticias del euro, vean el mercado de Frankfurt, aquí está Alemania, y viene el tipo de noticia que van a dar, viene la previsión, el previo, lo que tuvo antes, lo que ellos esperan y la noticia que da. Aquí está de nuevo el previo, lo que ellos preveían que iba a pasar y cuando se va la noticia, en este caso fue menor, en este caso, como es una tasa de desempleo, agua chicos, no me rayen. Como es una tasa de desempleo, obviamente, si es menor, pues es positivo para tu país, por lo mismo fue menor y fue positivo para el euro. En este caso, pues no tiene mucha importancia. Vean, yo le pongo aquí en el torito, dice baja volatilidad. Eso no es tan relevante. Cuando tenemos noticias de un torito, podemos seguir operando. El mercado inclusive está en verde, los semáforos están en verde. Pero cuando ya tenemos noticias de dos toros, vean, ahí dice moderada volatilidad esperada. Entonces ahí ya empezamos a tener precaución porque el mercado se puede volver volátil. Y vamos a ver si por aquí hay una de tres. Vean, aquí a las 6 de la mañana con 45 minutos hubo una noticia de alta volatilidad en cuestión del euro. Y bueno, menos 40, menos 40, menos 40, por eso está en negro. Fue de acuerdo a las expectativas, se mantuvo prácticamente en el mismo. Esto me imagino que no creó volatilidad. Al igual que esto, se mantuvo igual y esto no crea volatilidad, a menos de que sean diferentes datos a lo que se preveía. ¿Vale? Pues bueno, este es el análisis fundamental, chicos. Así lo más básico. Esto es prácticamente de ley. Antes de que ustedes se pongan a operar, siempre tienen que hacer como primer paso, ver, por ejemplo, si son las 10:40, que son en este momento de la noche, y voy a hacer trading, lo primero que voy a hacer es buscar mi calendario económico, si hay noticias a las 10:40. En este caso no, la última noticia fue a las 8:50, afectó a la moneda de Argentina, entonces estoy libre de noticias programadas y puedo hacer trading de manera normal. Hay otro tipo de noticias que son las noticias que no están programadas. Por ejemplo, un temblor en México, que tuvimos apenas unos temblores en México y que sí nos pegó bastante fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Las personas que vieron el mercado inmediatamente después de los temblores, ustedes pudieron haber visto cómo el peso se desplomó. El peso se cayó en contra del dólar. El dólar empezó a subir en los días posteriores. Bueno, desde el momento hasta 1 o 2 días después de los temblores que tuvimos, el mercado reacciona, la gente tiene miedo obviamente empieza a haber debilidad en el peso, sacan su dinero del peso y lo empiezan a invertir en dólares y eso genera que el peso caiga. Inclusive cuando hay terremotos, las acciones de compañías cementeras también se elevan. Cuando fue el temblor, también las acciones de Cemex empezaron a subir. Ustedes pueden empezar a aprovechar, o sea, va a sonar muy feo, pero aprovechar las desgracias. Las noticias siempre tienen muchísimo movimiento. Hace un año aproximadamente yo era muy fan de operar con el petróleo. Me gustaba muchísimo operar el petróleo y más cuando se daban noticias. Y hubo por ejemplo, una noticia que afectó un huracán que pegó en el Golfo de México y paró no sé cuántas centrales petroleras de Estados Unidos y estaba muy próximo a ver una noticia de los
estimados de petróleo de reservas que tenía Estados Unidos. Y obviamente, si hay un huracán en el Golfo donde tienes tus plataformas petroleras, las vas a tener que cerrar. Si las cierras, empieza un efecto dominó, ¿no? Si tú cierras las petroleras, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a producir menos petróleo. Por consiguiente, vas a tener menos petróleo de lo que esperabas. Y si tienes menos petróleo, vas a tener déficit a la hora de, pues, dar tus resultados. Y cuando eso pasa, si tienes menos petróleo, va a valer más. Y yo lo que hacía era, cuando checaba esas noticias, yo decía, ok, el petróleo va a subir en estos días. Y compraba barato, y cuando se daban las noticias de las reservas de petróleo, subía, entonces te llevabas unos buenos dólares en esas posiciones. Entonces, hay noticias, como les digo, que están ya agendadas, por eso está el calendario económico, y hay noticias en donde no están agendadas, y esas noticias pegan directamente y hay que saber aprovecharlas. Pero bueno, hasta aquí prácticamente es la capacitación que va a ser filmada para que todo el mundo tenga ya bien, bien esta información. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer a la hora de operar? Ver que no tengan noticias que vaya a afectar su trading muy cerca. Y si hay noticias, no operen. Si hay noticias de 2 toros o 3 toros o mediana y alta volatilidad, mejor esperarse. Y si, bueno, ya una vez que ustedes observan eso, ya empiezan a hacer su trading. Si ustedes reciben alguna noticia o se enteran de alguna noticia, por ejemplo, en Investing, páginas oficiales de, por ejemplo, algún huracán, algún terremoto, algún desastre natural, algo terrorista, noticias fuertes que puedan afectar la economía de un país, va a haber volatilidad, va a haber mucha volatilidad y es mejor no operar. Por ejemplo, ahora que Kim, ¿no? El presidente de Corea, Corea del Norte, si no estoy mal, que estuvo lanzando proyectiles por encima de Japón, el yen japonés se desplomó, porque siempre que hay inicios o indicios de guerra, el mercado se pone loco. Entonces, cuando grandes cabezas de corporaciones, grandes cabezas de países empiezan a hablar, también el mercado reacciona. Cuando Trump habla, el mercado reacciona. Cuando alguna acción de algún mandatario de algún país habla, el mercado reacciona. Cuando Putin habla, que es el presidente de Rusia, el mercado reacciona. Cuando hay un buen de personas influyentes en todo el mundo hablan, el mercado reacciona. Inclusive estén agendadas sus noticias o no estén agendadas, el mercado se va a mover. Entonces, prácticamente esto es el inicio del análisis fundamental. Así es como ustedes van a empezar a manejar sus noticias y van a empezar a saber cuándo sí y lo más importante, cuándo no operar. Ya va a ser un tema aparte de saber si va a ser porque sé que me van a preguntar, oye Iván, ¿y cómo saber si aquí va a ser verde o va a ser rojo? Sí hay formas de tener una probabilidad alta de que tengamos esto verde o esto rojo, que lo sepamos. Pero recuerden, no hay forma de que yo les diga, chicos, a las 6:45 la noticia del euro que va a tener gran volatilidad va a salir neutro. No, al menos que yo tenga contactos con el gobierno o algo así, ¿no? Así hay formas en las cuales ustedes pueden tener la investigación y pueden hacer un análisis fundamental muchísimo más profundo y tener una alta probabilidad. Recuerden esta palabra, siempre a la hora de estar invirtiendo son altas probabilidades, siempre nos manejamos con probabilidades. Nunca es de, chicos, compren porque esto va a subir, porque la noticia va a salir positiva. No. Inclusive hay formas de hacer trading para inclusive operar antes de que salga la noticia, unos 30 segundos antes, y tener beneficios. Hay estrategias que yo llegué a utilizar con algunos grupos que ya años atrás, inclusive hacíamos noches de trading y madrugadas y mañanas de trading, justamente en las noticias, y nos llevábamos muy buenos profits. Pero bueno, ese es un tema más aparte, es un tema muy extenso que no vamos a terminar en una videollamada. Pero bueno, voy a dar fin a la grabación para pasar a las dudas, ¿vale? A ver, denme, ese no era el botón que tenía que presionar, era este.